Siempre creí que mis hijos eran lo más valioso que tenía en la vida. Por ellos sacrifiqué sueños, tiempo y oportunidades. Para ellos guardé cada centavo extra que pasó por mis manos durante 50 años. Para ellos construí, sin que lo supieran, un futuro más desahogado del que yo pude disfrutar. Mi nombre es Elena Fuentes, tengo 72 años, y hace 5 que quedé viuda. Roberto, mi esposo, murió de un infarto mientras dormía, dejándome sola en esta casa que ahora parece demasiado grande. Tenemos 3 hijos, Marcos, el mayor, abogado, Lucía, la del medio, arquitecta, y Carlos, el menor, empresario. Todos profesionales, todos exitosos según los estándares actuales. Todos muy ocupados para visitar a su madre más de 2 veces al año. Roberto y yo nunca tuvimos mucho. Él fue mecánico toda su vida, yo trabajé como secretaria en un colegio hasta que me jubilé. Ahorramos lo que pudimos, centavo a centavo. Pero hubo algo que jamás le conté a nadie, ni siquiera a mi esposo. Durante 40 años, invertí pequeñas cantidades en acciones de una empresa farmacéutica donde trabajaba la hermana de mi madre. Empecé con lo poco que heredé de mi abuela, apenas unos miles de pesos. La tía Carmen me asesoró y me dijo, nunca toques este dinero, Elena. Déjalo crecer. Y creció. Cuando Roberto falleció, descubrí que aquella inversión olvidada se había convertido en una pequeña fortuna. Con los seguros de vida, la venta de nuestro taller mecánico y estas acciones que ya podía cobrar, me encontré, a mis 67 años, con casi $1.000.000 en el banco. Señora Elena, es una cantidad importante. Debería considerar un plan de inversión diversificado, me sugirió el asesor del banco con una sonrisa que intentaba ocultar su sorpresa al ver a una mujer como yo con semejante capital. Lo único que quiero es asegurar el futuro de mis hijos y nietos, le respondí. Ellos son mi única inversión que vale la pena. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que merecen ser escuchados. Gracias. Los primeros meses tras conocer mi situación financiera, no le conté a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a mis 5 nietos. Tenía miedo. Miedo a que alguien quisiera aprovecharse, miedo a equivocarme en las decisiones, miedo a que el dinero cambiara como me veían los demás. Porque siempre fui la abuela que regalaba bufandas tejidas en Navidad, la que cocinaba los domingos sin falta esperando visitas que cada vez se espaciaban más. Hace 3 meses tomé una decisión. Reuniría a toda la familia para darles la noticia. Les contaría sobre este dinero y les diría que había decidido repartir la mayor parte entre ellos, guardando solo lo suficiente para vivir mis últimos años con dignidad. $1.000.000 dividido entre 3 hijos y 5 nietos podría cambiar sus vidas, aliviar hipotecas, pagar estudios, financiar sueños. Organicé todo para el primer domingo de mayo, una fecha en que todos podrían asistir. Reservé un salón pequeño pero elegante en el restaurante donde Roberto me pidió matrimonio hace casi 50 años. Contraté un servicio de catering con los mejores platos que a cada uno le gustaban. La paella que adoraba Marcos, el salmón que Lucía siempre pedía en ocasiones especiales, los camarones que Carlos devoraba desde niño. ¿Estás segura, doña Elena?, me preguntó mi amiga Dolores, la única que conocía mis planes. A veces los hijos cambian cuando hay dinero de por medio. Mis hijos son buenas personas, Dolores, le respondí con la seguridad de una madre que cree conocer a los seres que trajo al mundo. Solo están ocupados con sus vidas. Este regalo les demostrará cuánto los amo, cuánto he pensado en ellos siempre. La semana previa a la reunión apenas pude dormir. Imaginaba sus rostros de sorpresa, las lágrimas de emoción, los abrazos y agradecimientos. Fantaseaba con viajes familiares que ahora podríamos permitirnos, con visitas más frecuentes, con la alegría de verlos sin las preocupaciones económicas que siempre nos habían perseguido. Preparé un sobre para cada uno. Dentro, una carta explicando el origen del dinero y mis intenciones, junto con un cheque simbólico que representaba la parte que recibirían. Compré un vestido nuevo, color azul marino, elegante pero sobrio. Me arreglé el cabello en la peluquería. Quería estar perfecta para ese día especial. La noche anterior a la reunión,
Recibí el primer mensaje. Era de Lucía. Mamá, lo siento mucho. Surgió un proyecto urgente para mañana. No podré ir al almuerzo. Te lo compensaré, te lo prometo. No voy a negar que sentí una punzada de decepción, pero lo entendí. Su trabajo siempre había exigido sacrificios. A la mañana siguiente, mientras me maquillaba frente al espejo, sonó el teléfono. Era Carlos. Mamá, perdóname la vida. Su voz sonaba apurada como siempre. Los niños amanecieron con fiebre y Patricia no puede sola con los tres. Tendremos que cancelar lo de hoy. No te preocupes, hijo, respondí, ocultando mi desilusión. Los niños son lo primero. ¿Están muy mal? Nada grave, ya sabes cómo son los virus infantiles. Te llamo durante la semana. ¿Sí? No pasaron ni 20 minutos cuando recibí el mensaje de Marcos. Mamá, emergencia en la oficina. Cliente importante. No llegaré a tiempo. Lo siento mucho. Miré los sobresalineados sobre mi cama. Los rostros sonrientes de mis hijos y nietos en las fotografías de mi cómoda. El vestido azul colgado en la puerta del armario. Y por primera vez en muchos años, sentí un vacío tan profundo que me costaba respirar. Aún así, me vestí. Me puse el collar de perlas que Roberto me regaló en nuestro aniversario de plata. Guardé los sobres en mi bolso y conduje hasta el restaurante. Quizás alguno cambiaría de opinión. Quizás los nietos mayores vendrían por su cuenta. No quería cancelar y desperdiciar los preparativos, el pastel especial que había encargado, las flores que decoraban la mesa. Llegué puntual, a las 2 de la tarde. El maitre me recibió con una sonrisa. Señora Fuentes, su mesa para 9 personas está lista. Gracias, respondí, sin atreverme a decir que sería solo para una. La mantelería era impecable, de un blanco inmaculado que contrastaba con la vajilla de porcelana azul. Había elegido cada detalle, las flores frescas en el centro, lirios, las favoritas de Lucía, las copas de cristal tallado, las servilletas de tela dobladitas en forma de abanico como le gustaban a mi nieta Amanda. Hasta había puesto junto a cada plato un pequeño regalo personalizado, una pluma estilográfica para Marcos, un broche vintage para Lucía, gemelos de plata para Carlos, y pequeños obsequios para cada uno de mis nietos. Me senté a la cabecera de la mesa y miré mi reloj, 2:15 de la tarde. Quizás venían con retraso, pensé. Le pedí al camarero que esperara un poco más antes de servir. ¿Desea tomar algo mientras espera, señora? Me preguntó con amabilidad. Un vaso de agua, por favor, respondí, aunque lo que realmente necesitaba era valor líquido para enfrentar lo que ya comenzaba a sospechar. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Nada nuevo. Llamé a Marcos. Buzón de voz. Llamé a Lucía. El número que usted marcó no está disponible. Carlos ni siquiera tenía el teléfono encendido. A las 2:45, el gerente del restaurante se acercó discretamente. Señora Fuentes, ¿desea que comencemos a servir los aperitivos? Miré las 8 sillas vacías alrededor de la mesa. No vendría nadie. Lo supe con la certeza dolorosa que solo una madre puede tener cuando sus hijos la decepcionan profundamente. Sí, por favor, respondí con la dignidad que me quedaba. Comeré sola. El almuerzo que había imaginado lleno de risas, brindis y sorpresas se convirtió en una procesión silenciosa de platos que apenas probé. El camarero, compasivo, me trajo una copa de vino que no había pedido. Cortesía de la casa, dijo con una sonrisa amable que casi me hizo llorar. Mientras picoteaba la paella, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi vecina Consuelo. Elena, llamé a tu casa y no estás. ¿Dónde andas? Necesito contarte algo urgente. Le respondí brevemente que estaba comiendo fuera y que la llamaría al volver. No quería su compasión en ese momento. No quería la compasión de nadie. Cuando llegó la hora del postre, un pastel de 3 leches con la inscripción para mi querida familia, pedí que lo envolvieran para llevar. No podía soportar ver esas palabras mientras estaba completamente sola. Pagué la cuenta, una suma considerable por 9 comidas que nadie disfrutó,
y me dirigí a mi auto con la dignidad de quien ha recibido un golpe pero se niega a caer. Conduje sin rumbo fijo durante casi una hora, incapaz de regresar a casa y enfrentar el silencio de esas paredes que guardaban tantos recuerdos familiares. Terminé en el parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en un banco frente al lago y observé a las familias que pasaban, padres jóvenes empujando cochecitos, abuelos de mi edad jugando con sus nietos, adolescentes acompañando a regañadientes a sus madres. La vida normal que alguna vez tuve y que se me escurría entre los dedos. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Consuelo otra vez. Elena, por fin contestas. Tengo que contarte algo, pero no quiero que te alteres. Después del día que he tenido, dudo que algo pueda alterarme más, respondí con una risa amarga. Vi a tus hijos, Elena. Todos ellos. Están en casa de los Méndez, en una barbacoa. Pasé por allí hace media hora cuando iba a la farmacia. Toda tu familia está reunida allí, los niños están jugando en la piscina. Pensé que deberías saberlo. El mundo se detuvo por un instante. La información tardó en procesarse en mi mente. Mis hijos no habían cancelado por trabajo ni por niños enfermos. Simplemente habían elegido otra reunión por encima de la mía. ¿Estás segura, Consuelo? Pregunté con un hilo de voz. Completamente. Hasta vi a tu yerno asando carne en la parrilla. Lo siento, amiga. Por eso quería avisarte. Agradecí la información y colgué. Una parte de mí quería conducir hasta casa de los Méndez, entrar y confrontarlos. Otra parte, la que aún conservaba algo de orgullo, me lo impidió. En su lugar, conduje hasta mi casa, me quité el vestido azul, me desmaquillé y me senté en el sofá del salón con los sobres en mi regazo. No lloré. Las lágrimas no vendrían hasta mucho después. Lo que sentí fue una claridad repentina, como si una venda se hubiera caído de mis ojos. Mientras miraba las fotografías familiares que decoraban mi sala, me pregunté cuántas de esas sonrisas eran genuinas y cuántas eran poses para la posteridad. Cuántas visitas habían sido por obligación y no por amor. Cuántas llamadas telefónicas breves habían sido para calmar conciencias y no para interesarse realmente por mí. Decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar las redes sociales. Roberto y yo siempre fuimos de la vieja escuela, pero tras su muerte, mi nieta Amanda me había creado una cuenta de Facebook, para que no te sientas tan sola, abuela. Apenas la usaba, pero ahora me pareció el momento perfecto para ver que compartía mi familia cuando no estaban conmigo. Con torpeza navegué hasta los perfiles de mis hijos. Y allí estaba la evidencia, publicada apenas una hora antes. Domingo familiar perfecto, había escrito Lucía junto a una fotografía donde todos, absolutamente todos mis hijos y nietos, posaban sonrientes junto a la piscina de los Méndez. Carlos, cuyos hijos supuestamente tenían fiebre, aparecía lanzando a mi nieto menor al agua entre risas. Marcos, con su emergencia de trabajo, sostenía una cerveza y sonreía a la cámara con gafas de sol. La traición era tan evidente, tan descarada, que casi resulté admirada por su desfachatez. ¿Realmente creían que nunca me enteraría? ¿O simplemente no les importaba si lo hacía? Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Amanda, mi nieta de 16 años. Abuela, ¿todo bien? Mamá dijo que tenías una comida importante hoy. Al menos alguien se acordaba. Estaba a punto de responder cuando vi que me llegaba otro mensaje suyo. Perdón, mensaje equivocado. Era para mi otra abuela. Y entonces, finalmente, lloré. Esa noche dormí poco y mal. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón pesado, me serví una taza de café y me senté frente a la computadora que Carlos me había regalado en mi cumpleaños, para que puedas hacer videollamadas con nosotros, mamá. Otra promesa que quedó en el aire. No soy una experta en tecnología, pero sé lo básico. Suficiente para buscar respuestas. Entré en mi correo electrónico, ese que casi nunca revisaba, y me sorprendí al ver decenas de notificaciones de Facebook. Aparentemente, me habían etiquetado en más fotos de la famosa barbacoa. Alguien, seguramente Amanda, había olvidado que yo también podía verlas. Las imágenes mostraban una reunión familiar perfecta,
mis 3 hijos con sus parejas, mis 5 nietos, comida abundante, risas, juegos en la piscina. Una celebración que parecía planeada con anticipación, no algo improvisado. En algunas fotos se veía un cartel que decía felicidades por el ascenso, Marcos. Así que esa era la verdad. No habían cancelado por emergencias o enfermedades. Habían cancelado porque tenían una celebración más importante que mi invitación a almorzar. Mientras navegaba por las fotos, notificaciones y comentarios, encontré algo que heló mi sangre. Era un mensaje en un grupo familiar del que, evidentemente, yo no formaba parte. Alguien había compartido una captura de pantalla donde se veía parte de la conversación. No debería haber sido visible para mí, pero ahí estaba, como una herida abierta. Lucía, ¿alguien va a ir al almuerzo de mamá mañana? Carlos. Yo le dije que sí, pero inventaré algo de último minuto. No me apetece otro domingo escuchando sus quejas. Marcos. Yo ya cancelé. Le dije que tenía una emergencia en el trabajo. Prefiero 1000 veces celebrar mi ascenso con ustedes que aguantar otro de sus sermones sobre cómo nos sacrificamos poco por la familia. Lucía. ¿No se sentirá muy sola? Me da algo de pena. Carlos. Ya sabes cómo es mamá, dramatizará un poco y luego se le pasará. Siempre igual. Marcos. Además, seguro que solo quiere reunirnos para recordarnos por 1000ª vez que debemos visitarla más a menudo. Paso. Lucía. Tienes razón. Mejor le invento lo del proyecto urgente. Total, ni siquiera sabe bien a qué me dedico. La conversación seguía, pero no pude continuar leyendo. Me sentía físicamente enferma. El café se enfrió en mi taza mientras mis manos temblaban sobre el teclado. 50 años criando a estos hijos, sacrificándome cada día, renunciando a mis propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. ¿Y esta era su opinión sobre mí? ¿Una vieja quejumbrosa y dramática a la que había que evitar? Busqué más. Ahora con determinación furiosa. Encontré conversaciones antiguas donde hablaban de mí con condescendencia, donde se turnaban para visitarme como quien cumple una tediosa obligación. Hallé mensajes donde discutían qué hacer con las cosas de mamá cuando yo ya no estuviera, especulando sobre posibles herencias, calculando el valor de la casa donde vivía, esa que Roberto y yo compramos con tanto esfuerzo. ¿Crees que tenga algo ahorrado? Había preguntado Carlos en una conversación de hace 3 meses. Lo dudo, respondió Marcos. Papá y ella nunca tuvieron gran cosa. La casa es lo único que vale la pena. Cuando llegue el momento habrá que venderla rápido, añadió Lucía. Está en una buena zona, pero necesita reformas. Discutían mi muerte y mis posesiones como quien habla de un negocio cualquiera. Sin emoción, sin gratitud, sin amor. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. El jardín que Roberto y yo habíamos cuidado durante décadas brillaba bajo el sol de la mañana. Las rosas que planté cuando nació cada uno de mis hijos florecían con fuerza, ajenas a mi dolor. Este había sido un hogar feliz, o eso creía yo. Un lugar de reuniones dominicales, de navidades ruidosas, de cumpleaños celebrados con pasteles caseros. ¿En qué momento mis hijos se habían convertido en estos adultos fríos y calculadores? ¿Fue culpa mía? ¿Los malcrié? ¿No les enseñé los valores correctos? ¿O simplemente el mundo los había transformado en personas para quienes su madre anciana era una carga, una obligación, un problema futuro que resolver? Volví al ordenador y abrí el archivo donde guardaba fotografías antiguas digitalizadas. Allí estaban ellos. Marcos aprendiendo a andar en bicicleta mientras yo corría a su lado, Lucía en su graduación, abrazándome con lágrimas en los ojos, Carlos el día que nació su primer hijo, mirándome con gratitud cuando le enseñé a cambiar un pañal. Momentos que creí preciosos y compartidos, pero que para ellos quizás fueron solo instantes olvidables en vidas demasiado ocupadas. Recordé las noches sin dormir cuando estaban enfermos, los trabajos extra que tomé para pagar sus estudios, las vacaciones a las que renuncié para que ellos pudieran ir de campamento o tomar clases de música. Recordé cómo cuidé a Roberto durante su enfermedad para que nuestros hijos no tuvieran que preocuparse y pudieran centrarse en sus carreras.
Las lágrimas volvieron, pero esta vez mezcladas con algo nuevo, indignación. Una rabia sorda que comenzaba en mi estómago y subía hasta mi garganta. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Dolores, mi amiga de toda la vida, la única que sabía de mis planes con el $1.000.000. Vine a ver cómo estás, dijo al entrar. No me respondiste los mensajes de anoche. Le conté todo, la mesa vacía, el descubrimiento de la barbacoa, las conversaciones encontradas. Su rostro pasó de la compasión a la furia mientras escuchaba. Siempre lo supe, dijo finalmente. Perdóname, Elena, pero siempre vi cómo te trataban. Nunca quise decírtelo porque te haría sufrir. Pues ahora lo sé, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y tengo que decidir qué hacer. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, preguntó Dolores. Por favor, dime que ya no piensas dárselo. Miré los sobres que seguían sobre la mesa del comedor. $1.000.000 destinados a personas que no valoraban ni mi tiempo ni mi compañía. Que hablaban de mi muerte como de una oportunidad de negocio. No, Dolores, dije con firmeza. No voy a darles nada. Pero tampoco voy a confrontarlos, al menos no todavía. Necesito pensar, planear. ¿Planear qué? Miré por la ventana hacia el jardín nuevamente. Las rosas seguían ahí, tercas, hermosas, resistentes como yo tendría que ser. Mi futuro, respondí. Un futuro que ya no giraré en torno a hijos que no me quieren en sus vidas. Un futuro para mí. Esa noche, por primera vez en 50 años, no llamé a ninguno de mis hijos para desearles buenas noches, como había hecho religiosamente cada día. Por primera vez, pensé en mí antes que en ellos. Y sorprendentemente, dormí mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente, muy temprano, hice 3 llamadas, a mi banco, a un abogado recomendado por Dolores, y a una agencia de viajes. Era hora de tomar decisiones, y por una vez en la vida, serían decisiones egoístas. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Décadas de ser la abnegada madre y abuela me habían hecho olvidar que también era Elena, una mujer con sueños propios e inquietudes abandonadas. Mi primer paso fue reunirme con Gustavo Méndez, un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. Le expliqué mi situación sin dramatismos, con la claridad de quien ha visto la verdad desnuda y ya no tiene miedo. Quiero modificar mi testamento, le dije. Y necesito asesoría sobre cómo manejar mis bienes en vida. El abogado escuchó atentamente mientras le detallaba el origen de mi fortuna y mis nuevos planes para ella. Lo que propone es perfectamente legal, señora Elena, me aseguró. El dinero es suyo y tiene todo el derecho a decidir su destino. Mi segundo paso fue hablar con mi asesor financiero. Dividimos el $1.000.000 en 3 partes. Una para inversiones seguras que me asegurarían una vejez sin preocupaciones económicas, otra para un proyecto que comenzaba a tomar forma en mi cabeza, y una tercera, más pequeña, para placeres inmediatos que siempre me había negado. Es un plan sólido, aprobó el asesor. Con estos rendimientos puede vivir cómodamente y aún dejar un legado importante. La parte más difícil fue enfrentar a mis hijos. Durante semanas después del desaire del almuerzo, mantuve las apariencias. Respondí a sus esporádicos mensajes con normalidad, no mencioné la reunión fallida ni mostré conocer la verdad sobre sus mentiras. Me limité a decir que había sido una lástima que no pudieran asistir. Ellos, aliviados por mi aparente comprensión, siguieron con sus vidas. Carlos me llamó para pedirme que cuidara a sus hijos un fin de semana porque su niñera había cancelado. Marcos me envió un mensaje breve comentando su ascenso, ese que ya había celebrado con todos menos conmigo. Lucía pasó brevemente a dejarme unas revistas para que te entretengas, mamá. Mientras tanto, yo ponía en marcha mi plan. Vendí la casa donde había vivido con Roberto, esa casa que mis hijos ya habían mentalmente tasado y repartido. No les consulté, simplemente les informé cuando el trato estaba cerrado. ¿Vendiste la casa? La voz de Marcos sonaba incrédula por teléfono. Pero mamá, ¿dónde vas a vivir? ¿Por qué no nos consultaste antes? No sabía que debía pedirles permiso para vender mi propiedad,
respondí con una sonrisa que él no podía ver. En cuanto a dónde viviré, ya he tomado una decisión. No les conté que había comprado un pequeño pero moderno apartamento cerca del mar, en esa playa donde Roberto y yo soñábamos retirarnos algún día. Un sueño que nunca cumplimos por estar siempre pendientes de las necesidades de nuestros hijos. Con parte del dinero del millón, fundé una pequeña organización, Segunda Oportunidad, dedicada a ayudar a mujeres mayores a reinventarse profesionalmente. Mujeres como yo, que habían pasado su vida cuidando de otros y ahora necesitaban recuperar su independencia y propósito. La noticia de mi fundación llegó a mis hijos a través de un artículo en el periódico local. La periodista me había entrevistado y yo había contado parte de mi historia, como había descubierto tarde en la vida que tenía recursos que no sabía que poseía, como había decidido usarlos para ayudar a otras en situación similar. El artículo incluía una fotografía mía en las nuevas oficinas de la fundación, sonriente y elegante con un traje azul, no el del fallido almuerzo, sino uno nuevo, más atrevido y moderno. El titular decía, Elena Fuentes, de ama de casa a filántropa, como una mujer de 72 años está cambiando vidas. Lucía me llamó inmediatamente después de ver el artículo. Mamá, ¿de dónde has sacado el dinero para esto? Su voz oscilaba entre la preocupación y algo que sonaba sospechosamente a envidia. ¿Te has gastado los ahorros tuyos y de papá? ¿Cómo vas a mantenerte? Tengo suficiente, hija, respondí con calma. Tu padre y yo siempre fuimos previsores. Pero nunca nos dijiste, comenzó ella. Hay muchas cosas que no les he dicho, la interrumpí. Como que sé exactamente por qué no vinieron a mi almuerzo aquel domingo. Silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver su mente trabajando frenéticamente, calculando cuánto sabía yo, buscando excusas. Mamá, puedo explicarte, balbuceó. No es necesario, Lucía. Ya tengo todas las explicaciones que necesito. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión con las beneficiarias de mi fundación. Colgué sintiéndome liberada. Poco a poco, mis hijos comenzaron a mostrar un renovado interés en mi vida. Carlos apareció de sorpresa en mi nuevo apartamento, elogiando la decoración, preguntando casualmente por mis finanzas. Marcos me invitó a cenar y mencionó que estaba preocupado por mis recientes decisiones. Lucía comenzó a llamarme casi diariamente, interesándose por mi bienestar con una solicitud que nunca antes había mostrado. No era difícil leer entre líneas. La madre insignificante se había convertido en alguien con recursos e influencia. La vieja quejumbrosa ahora aparecía en el periódico. La carga familiar ahora tenía algo valioso que ofrecer, o negar. 6 meses después de aquel almuerzo fallido, organicé otra reunión familiar. Esta vez, todos asistieron puntualmente. Nadie canceló en el último minuto. Mis hijos llegaron con regalos caros, perfumes franceses, pañuelos de seda, hasta un reloj de oro que seguramente costó varios sueldos. Los recibí en mi nuevo apartamento con vista al mar. Había preparado una comida sencilla, nada ostentoso. Durante la cena, hablaron de sus trabajos, de mis nietos, de lo orgullosos que estaban de mi nueva faceta como directora de una fundación. No mencionaron el dinero directamente, pero sus indirectas eran tan transparentes como el cristal de las copas en las que bebíamos. Finalmente, cuando llegó el momento del postre, Marcos tomó la palabra. Mamá, hemos estado pensando, dijo con esa voz que usaba para cerrar negocios. Estamos preocupados por ti, viviendo sola aquí. Quizás deberías considerar mudarte cerca de alguno de nosotros. De hecho, Carlos tiene una casa de invitados en su propiedad que podrías usar. Sí, intervino Carlos rápidamente. Estarías más acompañada, los niños podrían verte todos los días. Es muy considerado de su parte, respondí con una sonrisa tranquila. Pero estoy perfectamente aquí. De hecho, nunca me he sentido mejor. Pero mamá, insistió Lucía, no es bueno que manejes sola todos tus asuntos a tu edad. Podríamos ayudarte con las inversiones, con la fundación. Dejé mi tenedor junto al plato de tarta y los miré uno a uno. Mis 3 hijos, tan parecidos físicamente a Roberto y a mí,
pero tan diferentes en valores a lo que nosotros les habíamos intentado inculcar. Tengo algo que contarles, dije finalmente, con la misma voz serena que usaba cuando les anunciaba algo importante durante su infancia. Aquella reunión a la que no asistieron, hace 6 meses, tenía un propósito especial. Sus rostros mostraron una mezcla de curiosidad y alarma. Les expliqué entonces, sin reproches ni acusaciones, la historia del $1.000.000. Les conté sobre las inversiones secretas, sobre mi intención original de repartir el dinero entre ellos, sobre los sobres que nunca fueron entregados. Iba a darles casi todo, concluí. Para que pudieran saldar hipotecas, pagar estudios universitarios a mis nietos, quizás tomarse unas vacaciones sin preocupaciones. Ese era mi plan. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos había palidecido. Carlos miraba fijamente su plato vacío. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero ustedes decidieron que una barbacoa era más importante que mi invitación, continué sin levantar la voz. Y eso me ayudó a abrir los ojos. Mamá, nosotros no sabíamos, comenzó Marcos. Exacto, lo interrumpí. No sabían. Porque nunca se interesaron realmente por mi vida. Para ustedes, yo era solo la abuela que teje bufandas en Navidad y cocina los domingos. Nunca la mujer que podría tener sueños propios, ambiciones, o incluso una cuenta bancaria sustanciosa. Les hablé entonces sobre las conversaciones que había descubierto, sobre sus planes para la casa, sobre cómo se turnaban para visitarme. No mencioné lo herida que me había sentido, ni cuánto había llorado. Simplemente expuse los hechos, como quien recita una lista de compras. ¿Nos estás castigando?, preguntó Carlos finalmente, su voz entre indignada y suplicante. No, hijo, respondí sinceramente. Los estoy liberando. Ya no tienen que fingir interés por mí para asegurar una herencia. Ya no tienen que turnarse para visitar a la vieja mamá quejumbrosa. Ya no tienen que especular sobre el valor de mi casa cuando ya no esté. He tomado mis propias decisiones con mi dinero, como ustedes han tomado las suyas con su tiempo y su afecto. Lucía comenzó a sollozar abiertamente. Marcos argumentó que todo había sido un malentendido, que me amaban profundamente, que las conversaciones que había leído estaban sacadas de contexto. Carlos, siempre el más práctico, intentó saber exactamente cuánto quedaba del $1.000.000 y si aún podía haber algo para ellos en el futuro. Los dejé hablar, desahogarse, justificarse. Cuando terminaron, serví más café en sus tazas con la misma delicadeza con que los había cuidado toda la vida. El fideicomiso que he creado garantiza que la fundación seguirá funcionando después de mi muerte, expliqué. He dejado provisiones modestas para cada uno de mis nietos, que recibirán cuando cumplan 25 años, siempre que obtengan un título universitario. En cuanto a ustedes, mis hijos, recibirán exactamente lo que me han dado en estos últimos años, migajas de atención cuando sea conveniente. Eso es injusto, mamá, protestó Marcos. Hemos tenido vidas ocupadas, responsabilidades. Lo sé, dije con sinceridad. La vida nos pone a todos ante decisiones difíciles. Yo decidí durante 50 años que ustedes fueran mi prioridad. Ustedes decidieron que yo no fuera la suya. Ambas decisiones son válidas y tienen consecuencias. Terminamos la velada en un ambiente tenso. Se fueron temprano, con promesas vagas de llamarme pronto, de traer a los nietos a visitarme, de reparar lo que se había roto. No les creí, ni esperaba que cumplieran. Sorprendentemente, algunos lo hicieron. Lucía fue la primera en regresar, una semana después, sin aviso previo. La encontré llorando en su auto estacionado frente a mi edificio. Te fallé, mamá, dijo cuando la invité a subir. Te fallamos todos. Hablamos durante horas. Por primera vez en muchos años, me contó sus miedos reales, sus inseguridades, su matrimonio en crisis. Me habló de la presión por mantener las apariencias, por ser la hija, madre y profesional perfecta. Me confesó que envidiaba mi nueva libertad, mi valor para reinventarme a mi edad. No le prometí cambiar mis decisiones financieras, pero le ofrecí algo más valioso, mi apoyo incondicional,
mi consejo sincero, mi perdón. Comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre una base de autenticidad, no de obligación o expectativa. Carlos fue más difícil. Su orgullo herido le impidió acercarse durante meses. Cuando finalmente vino a verme, fue porque su esposa lo obligó, trayendo a mis nietos. ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón? Me espetó cuando nos quedamos a solas. No, hijo, respondí. Solo quiero que veas que tu madre es una persona completa, no solo un rol en tu vida. Que entiendas que soy más que la que te dio la vida, también tengo una vida propia. No nos reconciliamos ese día, ni el siguiente. Pero con el tiempo, y especialmente a través de sus hijos, que disfrutaban genuinamente de su abuela rebelde como habían empezado a llamarme, nuestra relación evolucionó hacia un respeto mutuo. Marcos fue el más pragmático. Aceptó la situación como un hecho consumado, y sorprendentemente, fue el que más se interesó por la fundación. Comenzó a ofrecer asesoría legal gratuita a las mujeres que ayudábamos, encontrando un propósito que iba más allá de su carrera centrada en el dinero. Nunca te vi como realmente eras, mamá, me confesó un día. Siempre fuiste mucho más de lo que yo podía ver. Un año después del almuerzo fallido, la Fundación Segunda Oportunidad había ayudado a más de 50 mujeres a encontrar trabajo, iniciar pequeños negocios o simplemente recuperar su autoestima. Mi apartamento junto al mar se había convertido en un lugar de reunión para un nuevo círculo de amistades, mujeres como yo, que habían descubierto tarde que la vida podía comenzar de nuevo a cualquier edad. Dolores, mi fiel amiga, me acompañaba en muchas de mis nuevas aventuras. Tomamos clases de natación, nos unimos a un club de lectura, incluso hicimos juntas un viaje a Europa, cumpliendo el sueño que Roberto y yo habíamos postergado tantas veces. En cuanto a mis hijos, nuestra relación nunca volvió a ser la de antes, pero quizás esto era lo mejor. Ya no existía la madre abnegada ni los hijos ingratos. En su lugar, había adultos imperfectos intentando relacionarse con respeto y honestidad. La última sorpresa vino de Amanda, mi nieta adolescente. Un día apareció en mi puerta con una pequeña maleta. Abuela, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Me preguntó. Mamá y papá están peleando todo el tiempo, y necesito un espacio tranquilo para estudiar. La recibí con los brazos abiertos. Durante las semanas que vivió conmigo, tuvimos largas conversaciones sobre la vida, el futuro, las relaciones familiares. Le conté muchas cosas que nunca había compartido con nadie, mis sueños de juventud, mis miedos, mis arrepentimientos. Eres tan distinta a como te describía mamá, me dijo una noche. Ella siempre decía que eras conservadora y anticuada, pero eres la persona más valiente que conozco. Amanda se quedó hasta que terminó el semestre escolar, y luego volvió a casa de sus padres. Pero nuestra relación había cambiado para siempre. Había encontrado en su abuela no solo un refugio, sino un modelo a seguir. Hoy, 2 años después de aquel domingo solitario en el restaurante, mi vida es irreconocible respecto a la que tenía entonces. Sigo siendo madre y abuela, pero también soy Elena, directora de una fundación, dueña de mi destino, una mujer que aprendió tarde pero firme que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí misma. El dinero que iba a regalar a mis hijos ha dado frutos de formas que nunca imaginé. Ha creado oportunidades para desconocidas que ahora son amigas. Ha financiado sueños que parecían imposibles. Me ha dado la libertad de ser quien siempre debí ser. A veces, cuando miro el horizonte desde mi balcón, imagino a Roberto junto a mí, sonriendo con aprobación. Hiciste lo correcto, Elena, le escucho decir en mi mente. Por fin pensaste en ti. El $1.000.000 que planeaba regalar se convirtió en mi herramienta de liberación. La mesa vacía de aquel restaurante me enseñó la lección más valiosa, que el amor verdadero comienza por uno mismo, y que nunca es tarde para aprender a vivir la vida en nuestros propios términos. Mis hijos quizás heredarán menos dinero del que esperaban, pero les he dejado algo más valioso, el ejemplo de una mujer que despertó a tiempo para reclamar su dignidad y su derecho a la felicidad. Y esa es una fortuna que nadie puede cuantificar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas.
Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato y recuerda, a veces, los secretos mejor guardados son los que nos devuelven nuestra libertad. Nos vemos en la próxima historia.